Un saludo muy especial para los estudiantes del Colegio OEA de la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Elizabeth Noreña, soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Soy especialista en la enseñanza del inglés, especialista en literatura y tengo una maestría en egiptología, y por esta maestría fue que los estudiantes del grado octavo me contactaron para este proyecto y esta entrevista. La primera pregunta que me hacen es, ¿qué es el arte? El arte es un conjunto de disciplinas donde vamos a ver formas, manifestaciones con fines estéticos y simbólicos. Obviamente el arte también es una forma de comunicarnos, un lenguaje, y va a conceptualizar ideas que tenemos los seres humanos. La segunda pregunta que me hacen es, ¿consideras que los jeroglíficos son arte o pertenecen al arte? Bueno, los jeroglíficos son un sistema de escritura que tuvo la lengua egipcia antigua. De hecho, no fue el único sistema de escritura. También luego aparece el eriático, que es la forma cursiva de los jeroglíficos, el demótico y el copto, que fue el último sistema de escritura. Estas son diferentes formas de representar gráficamente esta lengua, pero obviamente la forma como están estructurados los jeroglíficos y como lo vemos tallados en bajos y altos relieves en sus templos o como los vemos en trazos en papiros, hacen verse como una maravillosa obra de arte por la forma tan realista que representan los seres y las cosas. Bueno, la tercera pregunta es, ¿hay una manera que podamos leer los jeroglíficos más fácil? Bueno, sé que va a sonar un poquito cliché, pero la forma más fácil es comenzando a acercarse a estudiar esta lengua, entender obviamente que los jeroglíficos no todos son ideogramas, es decir, que van a representar un concepto en su totalidad, sino que hay otros que van a representar fonogramas, es decir, sonidos. Vamos a encontrar unos que son bilíteros, trilíteros, otros que son determinativos, que son los que le van a dar el sentido a lo que se está escribiendo en una frase o una oración. Entonces, que haya un truco en particular, acérquense, hay libros para introducción a la lengua egipcia y reconocer que la parte que se estudia de la lengua egipcia es el Middle Egyptian o egipcio medio, y que hay muchas herramientas que se pueden encontrar hoy en día para aprender a leer. La cuarta pregunta es, ¿por qué decidí ser egiptóloga? Bueno, desde muy pequeña me sentía atraída al antiguo Egipto. Mi recuerdo más remoto tenía 7 años y en el libro de Ciencias Sociales en el colegio vi la imagen de las pirámides y llegué a mi casa diciendo a mis padres que quería ir a Egipto, que quería saber qué era ese lugar, y empecé de forma autodidacta a estudiar toda la historia de Egipto. Luego crecí y en Colombia obviamente es de Academia de Medellín, que tenía un diplomado en historia del antiguo Egipto, hice el diplomado y nuestro profesor tenía un contacto en España y pudimos aplicar para estudiar la maestría en egiptología con una universidad en España. Y también obviamente me impactó saber que una civilización antigua pudiese seguir impactando en nuestro mundo contemporáneo con un legado tan impactante como el que tiene el Imperio Egipcio, no solamente a nivel arquitectónico, con sus monumentos, sus pirámides, sus colosos, sus templos, sus obeliscos, sino el legado histórico que nos dejan también en otras ciencias como la matemática, la astronomía, la medicina, el mismo sistema lingüístico que desarrollaron. Entonces, todo esto llevó mi ser a apasionarse por el Antiguo Egipto y a estudiar egiptología. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el jeroglífico que más me ha impactado, que más me gusta? Bueno, lo tengo aquí a mis espaldas en mi biblioteca, que es el Ankh. Sé que el mundo occidental lo ha interpretado como si fuese una cruz egipcia, pero para los egipcios no era una cruz, ellos no tenían el concepto de cruz, sino que era una llave. La palabra Ankh en egipcio antiguo traduce vida. Ankh era la llave de la vida. Y este jeroglífico unido a otro, que es como un rectángulo con la parte inferior abierta, que es el jeroglífico Per, forman una de mis palabras favoritas, Per Ankh, que es la casa de la vida, donde se formaban, por ejemplo, o iban a estudiar los escribas, la especie de la universidad o estudio del mundo antiguo. La pregunta es, ¿cuál es el jeroglífico que más me ha costado interpretar? Pienso que la parte más compleja es cuando estamos trabajando, por ejemplo, con verbos o con jeroglíficos que representan 3 consonantes. Por ejemplo, hay uno para explicar el verbo alejar, drive away o repeler.
está la figurita de un humano y luego está una especie de víbora, de serpiente, y está atravesada por un símbolo que tiene 3 consonantes, o sea, al hacer la transliteración son 3 consonantes, la H, la S y la F. Este es uno de los que me ha parecido más complejo. La siguiente pregunta es si he entrado en alguna de las pirámides de Giza y qué he encontrado allí. Sí, he estado en el complejo de Giza. En el complejo de Giza tenemos las famosas pirámides que son Keops, Kefren y Micerino, que es así como las conocemos convencionalmente, pero que en la egiptología las denominamos Khufu, Khafre y Menkaure. Tuve la oportunidad de estar dentro de la gran pirámide, la de mayor tamaño, que es la de Keops o Khufu, y obviamente dentro de la pirámide no vas a encontrar dentro de esa en particular inscripciones jeroglíficas ni nada, sino una serie de pasadizos que te llevan hasta la cámara funeraria de donde está un sepulcro o un sarcófago de granito, pero no se va a encontrar absolutamente nada más. Luego en Saqqara, donde está la pirámide escalonada de Saqqara, la primera en haber sido construida en la historia de Egipto y la humanidad, también en ese complejo arqueológico hay otra, que es la pirámide de Teti. Estuve dentro de esa y allí sí hay textos de las pirámides. Me pregunta que si hay otros lugares, además de Egipto, donde se puedan encontrar los jeroglíficos. Hay muchas culturas de la antigüedad que tuvieron escritura, o bien sea escrito, sea tallado en forma pictográfica, es decir, pictogramas, pero los jeroglíficos como tal, como lo designa este nombre, son representativos de Egipto. La palabra hieros es sagrado, glifos es tallar. Entonces estamos hablando de una escritura sagrada, así la veían los antiguos egipcios. De hecho, la palabra Medu-Neter en egipcio significa palabras de Dios, así lo veían ellos en su sistema de escritura, que estaba conectado con la divinidad. Ahora me preguntan que cómo se enseñaba en el antiguo Egipto. De hecho, está muy conectado a ese jeroglífico favorito que les conté, que estaban unidos, de hecho, dos símbolos, el Ankh, la vida, y Per, que significa casa, casa de la vida, que era una especie, como les decía, equivaldría, porque obviamente para ellos no tienen ese concepto que tenemos ahora de escuela y de universidad, pero era donde se preparaban para diferentes artes u oficios. De hecho, uno de los más importantes era el de ser escriba, y los aprendices de escriba, por ejemplo, no utilizaban a veces, en ese momento que estaban aprendiendo a hacer los trazos, papiro, porque era un material muy costoso. El papiro se hace a través de una planta, sino que utilizaban óstracas, que son restos de cerámica o piedra, para hacer allí sus ejercicios y sus dibujos. Entonces, sí había un lugar para enseñar este tipo de oficios y era la casa de la vida. Ahora me preguntan cuál fue el primer jeroglífico que vi. De hecho, está conectado con mi dios favorito del panteón egipcio, que es el dios Anubis, el dios del embalsamamiento y la momificación. El señor de Occidente también se le conoce de esa manera. Y Anubis se representa con un chacal negro, que es como si fuese un perro. Anubis es el nombre helenizado de este dios, es decir, la versión griega del nombre. Su nombre en egipcio es Inpu, y uno de sus jeroglíficos es Anubis sobre una especie de santuario. Ese es uno de los primeros jeroglíficos que vi y uno de mis favoritos. Bueno, me preguntan qué otras lenguas he encontrado en el Egipto antiguo. Recordemos que hubo una sola lengua, que fue el egipcio antiguo, que tuvo varios momentos de evolución. Estuvo primero el Old Egyptian, que es el egipcio más antiguo, luego el Middle Egyptian, que es el que estudiamos los egiptólogos, que es el egipcio medio, y luego el Late Egyptian, que es el egipcio tardío. Luego viene la fase del demótico y por último la fase del copto, que de hecho actualmente el país de Egipto es una república árabe y el Egipto de hoy en día tiene como lengua oficial el árabe. Pero hay una gran parte de la población que es copto cristiana y ellos son los herederos culturales, digamos, de esta última fase que tuvo la lengua egipcia antigua. Y recordemos que la lengua fue una, que tuvo diferentes sistemas de escritura. La escritura jeroglífica, la escritura eriática, la escritura demótica y el copto. También es importante resaltar que hubo un momento en el Antiguo Egipto, vamos a hablar del Egipto greco-romano, donde hubo presencia de otras lenguas, por ejemplo, como el griego. Es importante tener esto presente. Bueno, la última pregunta creo que es una de las más importantes. Me preguntan por qué decidí ayudarlos. Cuando me contacta Julián Ramírez, del grado octavo del colegio OEA de la ciudad de Bogotá, primero que todo me sentí muy feliz de que alguien estuviera haciendo un proyecto que estuviera relacionado con Egipto en el colegio,
Y bueno, dije, siempre he tenido como política y filosofía de vida de que el conocimiento tiene que estar al servicio de los demás, que cuando estudiamos en cualquier área, cualquier ciencia, humanidades, artes o letras, la medida en la que podemos someter este conocimiento a prueba es en el diálogo académico, en la construcción con el otro. Y el conocimiento como tal tiene sentido cuando lo podemos transformar, y eso solamente sucede cuando estamos en este diálogo con nuestros estudiantes.